君が確かにくれた甘いもの、あなたの話常に怪しいの、言うこと聞いてる。君が確かにくれた七色の、それ私にとって夢のようで Wonder, Wonderland。 No chance 迷惑かけないよ No pain 言いたいの嫌だな No tears 絶対泣かない Yeah 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 Oh 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 No chance 気持ちは変わらずもっともっとまた欲しいの No tears 絶対泣かない Yeah 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 Oh 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 確かにくれた甘いもの、あなたの話常に怪しいの、言うこと聞いてる。君が確かにくれた七色の、それ私にとって夢のようで Wonder, Wonderland。 知ってよ誰にでも言うわけじゃないの Miss しないでもうあなただけ一回この想い届いてほしいの一回試して一回この中まで見せてあげよう一回試して本当一回だけ No chance 迷惑かけないよ No pain 言いたいの嫌だな No tears 絶対泣かない No chance 気持ちは変わらずもっともっとまた欲しいの No tears 絶対泣かない Yeah 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 yeah確かな気持ちあなたしか私見えてないのがおかしいの笑わないでね私が感じたのは七色でそれ私にとって夢のようで Wonder, No chance 迷惑かけないよ No pain 言いたいの嫌だな No tears 絶対泣かない Yeah 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 Oh 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 No chance 気持ちは変わらずもっともっとまた欲しいの No tears 絶対泣かない Yeah 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 Oh 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 知ってよ誰にでも言うわけじゃないの Miss しないでもうあなただけ一回この想い届いてほしいの一回試して一回この中まで見せてあげるよ一回試して本当一回だけ No chance 迷惑かけないよ No pain 言いたいの嫌だな No tears 絶対泣かない Yeah 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 Oh 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 No chance 気持ちは変わらずもっともっとまた欲しいの No tears 絶対泣かない Yeah 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 Oh 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 Announcement for Alpha Flies. We ask all QIs to grab your luggage. Hola, ¿qué tal? Yo soy Montserrat
y soy parte de la Asociación Mexicana de Ex Participantes del Barco Mundial de la Juventud, este programa que también es conocido como Ship for World Youth o SWAY por sus siglas en inglés. En esta presentación, ex participantes mexicanas y mexicanos de este programa les compartiremos un poco sobre nuestras experiencias en SWAY, pero antes de iniciar, ¿qué es el Barco Mundial de la Juventud o SWAY? Seguramente en esta presentación nos referiremos a este programa como SWAY. Este es un programa internacional que es organizado y financiado por la Oficina de Gabinete del Gobierno de Japón. Y este reúne a personas jóvenes de distintos países y personas jóvenes de Japón con el propósito de fomentar lazos de cooperación, promover el entendimiento intercultural y propiciar un diálogo diverso entre las y los participantes a través de la cooperación y la amistad. En SWAY, las y los representantes de cada país, estas agrupaciones de cada país, se les llama delegación. Y cada delegación es conformada por 12 participantes, 11 participantes de esta delegación, 11 estamos participando por primera vez y hay un o una líder nacional. Pueden existir hasta 10 delegaciones de cada país en una edición. Y también cabe resaltar que la delegación japonesa es la más grande por número de participantes, que puede ser hasta de 120 jóvenes de distintas prefecturas de Japón. Este programa se lleva a cabo cada año y en México ha sido invitado a 17 ediciones del programa. En total han habido hasta ahora 32. Y este programa se compone de varias actividades, ya sea en tierra o en alta mar. Aquí vemos el barco en el fondo y pues esa es el principal símbolo que identifica a este programa. Pero, ¿qué pasa en las actividades en tierra? Entre las actividades encontramos una estancia en el National Olympics Memorial Youth Center, que también se le conoce NYC por sus siglas en inglés. Y este se encuentra en Tokio, Japón. Esta es una de las primeras actividades. Entonces, lo primero que sucede es todas las delegaciones llegan a Japón y ahí es donde se encuentran y donde las personas participantes se conocen por primera vez. Y durante esta estancia en NYC, que cabe resaltar, inicialmente fue la Villa Olímpica de los Juegos de Tokio en 1964. Aquí se realizan actividades con el fin de introducir a las y los participantes al programa, cuáles son los objetivos, cuáles son las actividades principales, cuáles son los reglamentos, que los reglamentos son muy importantes, en especial en esta, como es un programa por el gobierno de Japón, hay lineamientos muy establecidos sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. También hay actividades de preparación antes de iniciar el viaje en barco, donde tenemos algunos talleres para sensibilizarnos ante por estos meses que vamos a tener conviviendo con personas de distintos países. Que también tenemos talleres deportivos o algunas actividades deportivas, entre otras. También otra de las actividades en tierra, el programa incluye una estancia con una familia japonesa de otra prefectura, a la cual también se le conoce como homestay. Esta estancia permite a las y los participantes a conocer cómo es el día a día en Japón en una prefectura. Aquí esta es una oportunidad muy buena para familiarizarse con la vida diaria y sobre todo experimentar esta hospitalidad por parte de una familia japonesa. En
estas experiencias individuales que vamos a compartir más adelante. Vamos a ver cómo pueden cambiar estas prefecturas. Y también, bueno, esto nos lleva a las actividades a bordo. La mayoría del programa se lleva a cabo a bordo de este barco que se llama Nippon Maru, que va a ser nuestra casa aproximadamente un mes, y en este lugar se llevan a cabo también varias actividades. Encontramos seminarios por parte de personas expertas. Estos seminarios pueden relacionarse a temas de liderazgo o gestión de proyectos, pero también hay oportunidad para que las personas participantes de cada delegación puedan impartir sus propios seminarios, dependiendo de sus propias áreas de experiencia. Pueden haber seminarios relacionados con género, temas ambientales, temas de justicia social, o temas de cualquier otra índole. También hay un espacio para para que cada delegación pueda facilitar talleres culturales. Estos también son conocidos como club activities, en donde cada delegación organiza diversas actividades, ya sea de baile, manualidades o para el aprendizaje de otros idiomas. Entonces, esta es una oportunidad valiosa para que cada ex participante pueda familiarizarse con alguna habilidad relacionada con otro país. También encontramos lo que se le conoce como course discussion, que son clases impartidas por personas expertas, y es un curso que dura a lo largo de todo el programa, que también pueden ser de distintos temas. Puede ser de desarrollo social, temas relacionados con salud, también diversidad e inclusión, y estos pueden cambiar dependiendo de la edición. Las personas que facilitan estos cursos de discusión generalmente pueden ser personas ex participantes del programa, pero no necesariamente. Entonces ahí hay mucha diversidad y mucho conocimiento y oportunidades para interactuar con no solamente las y los participantes, sino como con las personas que imparten este contenido y estos cursos. Y una de las actividades más importantes es la presentación nacional. Es donde cada delegación tiene la oportunidad y el espacio para compartir su historia, cultura, datos curiosos e información clave de su país a través de una presentación. Esta actividad, como comentaba, es una de las más importantes porque es muy colorida, es una oportunidad para que cada delegación muestre su vestimenta nacional, muestre sus bailes típicos, y en México también cada delegación mexicana tiene esta oportunidad, lo cual implica mucha preparación antes de irnos a Japón para conocer los bailes, aprendernos diferentes bailes, incluyendo el zapateado de Jalisco, y también recaudar fondos para adquirir estos trajes típicos. Esto lo comentaremos más adelante sobre el proceso de preparación. Y otro momento clave de este programa es que el barco no se queda navegando sin parar por un mes. El barco, dependiendo de la edición, realiza distintas paradas a puertos donde también hay actividades y encuentros con jóvenes de estos países. Más adelante vamos a platicar, dependiendo de cada experiencia, de cada ex participante, cuáles fueron los puertos que se visitaron, porque pueden variar estos, pueden ser en los pequeños estados insulares como Vanuatu o Tonga, que se encuentran cerca de Nueva Zelanda, o también India, Sri Lanka. Han habido visitas a puertos también en Japón, y también han habido visitas a puertos en México.
Entonces, esta diversidad de los puertos que se escogen en cada edición es una sorpresa también. Y algunos temas adicionales respecto de este programa es que este es 100% en inglés. Las actividades y los seminarios son en inglés únicamente. Y el contenido que se imparte en este programa es parte del programa de estudios de la Universidad de las Naciones Unidas, que también se encuentra en Japón. Otra cosa u otro dato curioso es que cada edición de SOAI tiene su número específico. México ha sido invitado 17 veces, desde el 1 hasta el 32. Entonces, dependiendo de la edición que participa la persona, puede decir que participó en SOAI 21, en SOAI 15. Yo, por ejemplo, participé en SOAI 30 y así es como podemos identificarnos dependiendo de la edición en la que participamos. Y esto es una pincelada general sobre qué es este programa. Y también quisiéramos platicar un poco sobre qué es lo que sucede después del barco o por qué, cuál es la intención de compartir sobre nuestra experiencia que pasó hace ya algunos años para algunos de nosotros. Lo que pasa es que cuando este programa termina, existe la Asociación de Exparticipantes del Barco Mundial de la Juventud. En este caso hay una asociación mexicana que es un grupo voluntario conformado por exparticipantes de distintas ediciones. En este espacio podemos realizar actividades de distinta índole. Pueden haber actividades de impacto social, talleres, encuentros entre exparticipantes o eventos con el objetivo de mantener vivo el espíritu del barco caracterizado por la amistad, el entendimiento intercultural y la cooperación. Por ejemplo, unas de las actividades que realizamos pueden ser eventos y reuniones en línea. Ahora con la pandemia hemos tenido la oportunidad de realizar algunos eventos en línea abiertos a ex participantes de otros países. Por ejemplo, una actividad que realizamos recientemente en el Día de Muertos para compartir algunos detalles de esta festividad a personas de otros países. También hacemos actividades con instituciones aliadas clave, incluyendo la Embajada de Japón. Por ejemplo, el año pasado, en el 2021, tuvimos la oportunidad de visitar Aguascalientes, donde ex participantes de SOAI 30 pudimos compartir nuestras experiencias en este programa en el marco del Bicentenario de la Consumación de la Independencia, donde el país invitado fue Japón. También las asociaciones pueden hacer colaboraciones con asociaciones de otros países, asociaciones de exparticipantes, y esto da la oportunidad a que se realicen eventos u otros tipos de alianzas. Esto otra vez para mantener vivo el espíritu del barco y tener esta conexión con el programa. Y una de las actividades más importantes que realizamos en la Asociación Mexicana de Exparticipantes, o más bien la que tiene mayor impacto, es la organización del proceso de selección de la nueva delegación mexicana, que realizamos de la mano con la Embajada de Japón y el INJUVE. Ahorita mi compañero Luis va a compartir un poco sobre los detalles del proceso de selección, así como el proceso de preparación. Hola, mi nombre es Luis Vallarta y yo participé en el programa del Barco Mundial de la Juventud hace 4 años. Hoy les voy a hablar sobre el proceso de selección y el proceso de preparación para formar parte de este programa. Vamos a comenzar por el proceso de selección. El proceso de selección se da cada vez que México es invitado a participar en este programa, ya que cada año se seleccionan a distintos países. Normalmente, México es invitado a participar cada 2 años y es el país que más han invitado solo después de Japón, que claro, es el país anfitrión.
Y bueno, una vez que México es invitado a participar, entonces comienza todo este proceso. Para esto hay que cumplir una serie de requisitos, los cuales son tener entre 18 y 30 años, ser mexicano y hablar inglés. Esto debido a que el programa se lleva a cabo en este idioma. Si cumplen con estos requisitos, entonces solamente hay que estar atentos a la convocatoria y eventualmente participar. El año pasado el proceso no se llevó a cabo, el programa como tal no se llevó a cabo debido a la pandemia. Y el siguiente año se va a llevar a cabo de manera virtual. Pero esperamos que en un par de años, esperamos que pronto se vaya a retomar este programa de manera presencial, como normalmente se da. Bueno, vamos comenzando con las distintas etapas del proceso de selección. En el proceso pasado, que fue hace 2 años, constó el proceso de 5 etapas. La primera etapa consistió en un ensayo y un formulario a llenar. Estas distintas etapas nos permiten a nosotros conocerlos a ustedes y elegir entre tantas miles de solicitudes que recibimos a las y los candidatos que más se adecúen para formar parte de esta delegación. No buscamos un perfil en específico, es decir, no se busca un ingeniero, un matemático, sino como tal, personas que aporten algo a la sociedad y que en conjunto como delegación puedan representar al país en Japón. Entonces, en esta primera etapa, como comentábamos, hay que hacer un ensayo. Y este ensayo, bueno, va a depender mucho la temática dependiendo de cuando salga la convocatoria. A lo mejor hace 2 años fue de un tema en particular, pero cuando salga la siguiente convocatoria tendrá que ser sobre otro. Y también hay que llenar un formulario para que de esta manera nosotros tengamos las características generales sobre ustedes y ver si cumplen con estos requisitos que ya hablamos anteriormente. Una vez que revisamos estos ensayos y estos formularios de todas estas miles de solicitudes, entonces las personas que sí cumplen con estos requisitos pasan hacia la siguiente etapa, que es un examen de inglés y de conocimientos generales. Este examen normalmente se da de manera presencial en distintas sedes. Y bueno, estas sedes se van a seleccionar dependiendo de 2 cosas. Por un lado, de cuántas solicitudes hayamos recibido en distintas partes del país. Y por otro lado, de los ex participantes que tengamos viviendo en alguna de esas ciudades. Normalmente se abren unas 10, 12, 14 sedes. Y ahí es donde hacemos estos exámenes presenciales. Estos exámenes, bueno, son exámenes generales de inglés que nos permiten, bueno, saber su nivel de inglés, dado que lo que comentábamos anteriormente, ¿no? El programa se desarrolla totalmente en inglés, a pesar de ser en Japón. Esto porque hay personas de distintos países y es el idioma en común a utilizar. Después de revisar todos estos exámenes, pasamos a la siguiente etapa, que es una etapa de voluntariado. Esta suele llevarse a cabo en 3 ciudades, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, y que básicamente es un fin de semana en el cual ustedes van a estar conviviendo con los distintos candidatos y candidatas que han pasado hasta esta etapa, y la verdad es que las actividades van a ser muy variadas. Puede que reforesten si están en una ciudad, o si están en otra ciudad, a lo mejor van a ir a un albergue, o van a pasar tiempo con niños o niñas, en alguna escuela, o pintando. La verdad es que va a ser muy, muy distinto cada vez que se desarrolla el proceso de selección. Entonces, la verdad es que no deja de ser súper bonito y súper interesante esta etapa, porque convives con estas personas que probablemente muchos de ellos, quedes o no quedes, siguen siendo como personas con las que puedan llegar a convivir después. Eventualmente, esto nos ayuda a conocerlos a ustedes un poquito más, a convivir con ustedes y a seleccionar a las personas que van a pasar a la siguiente etapa, que es un campamento en la Ciudad de México. Durante un fin de semana, igualmente, estamos conviviendo, estamos cantando, bailando, haciendo actividades de team building en conjunto, y los llegamos a conocer mucho a cada uno de ustedes.
pasamos por otras etapas también durante ese fin de semana, que son exámenes psicométricos, y eventualmente se hacen unas entrevistas por parte de la embajada, la asociación de participantes y el INJUVE. Y también, por supuesto, como parte de la Asociación Mexicana de Participantes del Barco, estará el OLA National Leader. Entonces, todos ellos los van a entrevistar para poder evaluar los distintos perfiles y seleccionar a estas 11 personas que van a ir al barco. La 12ª persona es una persona que es un ex participante y es seleccionada a través de otro proceso, y que, bueno, dado que ya tiene una experiencia en el programa, es quien los va a liderar para que con su experiencia pueda orientarlos a través de todo este programa. Y bueno, una vez que se seleccionan a estas 11 personas y él o la National Leader, entonces comienza la siguiente etapa, que es el proceso de preparación. El proceso de preparación es una etapa bien interesante, porque si bien el programa del barco dura 1 mes y medio nada más, el proceso de preparación puede durar 4 o 5 meses. Y ustedes van a decidir al final dónde se van a juntar, ya sea en una ciudad, en otra ciudad, en varias ciudades, o si lo van a hacer de manera virtual. Y ustedes van a ir definiendo la dinámica de cómo trabajar, porque al fin y al cabo este proceso les va a permitir prepararse, obviamente, para antes del viaje, en cuanto a distintas actividades que hay que realizar allá. Por ejemplo, una de las actividades más importantes es la presentación nacional. En esta presentación, ustedes van a representar a México de la manera en que ustedes consideren más adecuado, bailando, cantando, o haciendo cualquier actividad que ustedes consideren que representa a México. Y eso va a depender mucho de cada uno de los distintos perfiles. También hay otras actividades. Por ejemplo, va a haber algunos seminarios, algunas pláticas que ustedes quieran dar. Y de nuevo, esas actividades van a ser acorde a los distintos perfiles. Va a haber otras actividades como buscar patrocinio. Y con buscar patrocinio nos referimos a que si ustedes deciden que quieren llevar cerámica de algún lugar en particular, artesanías de algún lugar, alimentos, dulces, pues esto se puede hacer a través de las distintas asociaciones, empresas o gobierno, y se solicita a través de ellos, y la verdad es que siempre hemos obtenido muchísimo apoyo de todos y todas estas organizaciones. Y eventualmente otra de las actividades que hay que ir preparando es pues también el tiempo libre. ¿Habrá alguna actividad que ustedes quieren desarrollar en su tiempo libre? Un karaoke, algún torneo. También todo eso se puede preparar con anticipación, porque recuerden que una vez llegando a Japón, probablemente sea mucho más complicado conseguir los distintos materiales que vayan a necesitar para estos talleres y actividades. Por eso es conveniente realizar todo con antelación. Entonces, durante estos meses de preparación, ustedes también llegan a conocer muchísimo a esta delegación, a estas 12 personas que se convierten en grandes amigos, porque con ellos van a pasar fines de semana en conjunto, van a estar preparando estas actividades, van a organizarse, van a trabajar en conjunto. Entonces, todo esto lo hace muy interesante todo este programa. Y eventualmente, bueno, finalmente ya será la última etapa del proceso de selección, en donde ya de preparación, donde ya puedan ir al barco. Entonces, para esto les queremos platicar algunas experiencias de algunos participantes. Acompáñenme a escuchar estas experiencias de mis compañeros. Hola a todos, yo soy Melissa y fui parte de la delegación mexicana en la edición número 17 del programa del Barco Mundial de la Juventud. No puedo creer que ya han pasado 17 años desde que tuve la fortuna de ser parte de esa increíble experiencia que me cambió el futuro en todo, en mi vida personal y profesional. Y es por eso que el día de hoy me gustaría platicarles 3 de las principales lecciones que aprendí a raíz de haber participado en esta experiencia. La primera de ellas es la perseverancia. La primera vez que yo intenté participar en el barco fue para la edición anterior a la mía. Y bueno,
como podrán saber, en ese momento no fui seleccionada y aunque estaba súper triste y devastada, decidí volverlo a intentar. Así que tomé los siguientes 2 años para continuarme preparando muy arduamente y tratando de convertirme en una mejor candidata para este programa. Y bueno, pues mi esfuerzo rindió resultados positivos y en la siguiente edición que México fue invitado, volví a postularme y fui seleccionada. No podía de la felicidad, estaba súper contenta y eso que en el momento que me notificaron que había sido seleccionada, ni siquiera me imaginaba todo lo que estaba por venir. Bueno, pues entonces a raíz de esta experiencia aprendí que las cosas buenas, las cosas que valen la pena, por las que vale la pena luchar, no siempre son fáciles de conseguir y que hay que seguir perseverando, hay que seguir intentando, preparándonos y que cuando la oportunidad llegue a nuestra puerta en el momento indicado, entonces se nos va a dar. Pero no hay que rendirnos ni darnos por vencidos. La segunda lección que aprendí fue la empatía. Vivir en un espacio cerrado por varios días con jóvenes provenientes de muchos distintos países, que hablan distintos idiomas, que practican otras religiones, culturas, no es nada fácil, sobre todo cuando son un grupo de jóvenes energéticos como lo éramos nosotros. Afortunadamente, todas las actividades que desarrollamos a lo largo del programa son diseñadas para fomentar el diálogo, la empatía, la tolerancia, el entendimiento, el evitar el conflicto innecesario cuando siempre se tiene la oportunidad de dialogar para poder encontrar una solución pacífica a las diferencias que se tienen. Y bueno, pues el aprender a ser empática, ponerme en los zapatos de los demás, tratar de ver por qué una persona opina lo que opina, actúa como lo hace, todo eso me ha servido mucho para mi vida laboral también. He tenido la oportunidad de trabajar como diplomática representando a México en el extranjero, en China principalmente, y bueno, pues esta es una de las habilidades que más uso me ha dado, porque me ha permitido comunicarme efectivamente con mis compañeros y lograr resultados excelentes y resultados que son beneficiosos tanto para mi país como para el otro país. Y bueno, pues esa fue la lección número 2. Y por último, la lección número 3 es el sentido de pertenencia. Yo no sabía lo bonito que se siente ser parte de algo más grande que uno mismo hasta que terminó mi edición del programa. Y después de estar muy triste, como todos, cuando el programa se termina, sientes que ya no va a haber nada mejor en tu vida. Y después descubres que existe esta comunidad enorme de exparticipantes que está allá afuera esperándote para que te incorpores, para que aportes tus ideas, para que nutras la red, para que la hagas crecer. Eso es increíble. Me ha resultado muy satisfactorio ser parte de esta red en la que continuamos teniendo una comunicación estrecha y un diálogo constante a través de plataformas como los grupos de Facebook. Otro lugar importante en donde seguimos dialogando es en las asambleas globales que se organizan anualmente y que da oportunidad para conocer a nuevos XPYs de otras ediciones, así como para reencontrarte con los de tu propia edición. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Grandes amistades las he forjado en las asambleas globales, porque son personas que comparten tus mismas ambiciones, tu misma visión, tus mismos sueños, y es muy padre crecer esa red y no solo quedarte con las personas que vivieron la experiencia en el mismo año que tú. Y todo esto pues es muy, muy enriquecedor y es muy bonito saber que esto pues va a continuar creciendo año con año conforme sigamos dándole la bienvenida a más exparticipantes de las futuras ediciones. Y bueno, pues la colaboración entre distintas generaciones es algo que considero es bastante invaluable. El día de hoy yo formo parte del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Exparticipantes del Barco Mundial de la Juventud. Estar ahí me permite estar en contacto estrecho con jóvenes mexicanos que han sido parte de ediciones más nuevas del programa. Y para mí eso ha sido muy enriquecedor. Me ha permitido entender sus perspectivas, su visión, la forma de hacer las cosas de las nuevas generaciones y creo que construir esos puentes entre distintos paquetes de habilidades y distintos tipos de energía, distintos tipos de formas de hacer las cosas, todo eso es muy, muy enriquecedor. Yo agradezco mucho por tener la oportunidad de ser parte de la mesa directiva. También en algún momento fui parte del comité organizador de la Asamblea Global que llevamos a cabo aquí en México en el año 2011 y recientemente en el año 2020 también fui parte del comité organizador para la recepción del Nippon Maru en el puerto de Ensenada, Baja California, México. Y bueno, pues espero poder continuar colaborando en otras actividades del barco en el futuro. Yo estoy más que puesta, con muchísimo entusiasmo, con ganas de contribuir, de poner mi granito de arena.
y muy agradecida con el gobierno de Japón y el gobierno de México por haberme seleccionado hace ya tantos años y haberme dado la oportunidad de expandir mis horizontes y de cambiar mi vida personal y profesional en todos los sentidos. Todas estas son habilidades, conocimientos y enseñanzas que llevo grabados dentro de mí y que me van a acompañar siempre, estoy segura, en el resto de mi vida personal y profesional. Muchísimas gracias. Mi nombre es Andrea Ábalos y tuve la oportunidad de participar en el Barco Mundial de la Juventud, edición 23, en el año 2011. En esta edición, Japón participó junto con otros 12 países provenientes de los 5 continentes. Uno de esos países fue México, en el que junto con otros 11 participantes tuve la oportunidad de ser una representante de nuestro país. El programa organiza una serie de talleres para que los participantes puedan intercambiar opiniones, así mismo como aprender sobre distintos temas. Entre ellos destacan educación, entendimiento intercultural, economía política internacional, entre otros. Asimismo, todos los participantes son invitados a compartir un poco de su cultura o de sus experiencias personales, lo que nos dio varios talleres de corte cultural, como fueron la ceremonia de té japonés, danza brasileña, idioma árabe, pintura polinesia, entre otros. El programa nos llevó en barco a los siguientes países: Japón, Islas Salomón, Fiji, Australia y Vanuatu. Como se darán cuenta, son países muy diferentes, pensando solamente en el tamaño de su economía. Tenemos a Japón y Australia, mientras que tenemos países en vías de desarrollo como son Islas Salomón, Fiji, Vanuatu. Pero incluso dentro de los mismos países encontramos varias diferencias en su dinámica social, que es muy difícil conocer si tú eres una persona externa o que nunca lo has visitado, que como ya habrán escuchado, no son los países más comunes para que los mexicanos visiten. En cada una de estas locaciones se nos dio la oportunidad de visitar diferentes puntos, de realizar visitas institucionales, estas enfocadas a entender las problemáticas de la juventud y de la sociedad en general de cada uno de estos países. El tener participantes de todo el mundo nos ayudó a entender cómo los jóvenes hacemos y hacen en otros países la diferencia desde lo local para lograr un impacto global. Tuvimos participantes que nos hablaron de liderazgo ambiental, presencia en los medios, microfinanciamiento, apoyo a minoría e inmigrantes. Esto definitivamente es una inspiración para todos nosotros, en el sentido de que por ser jóvenes o por ser un grupo pequeño de personas, podemos hacer el cambio. En lo particular, tuve una experiencia muy agradable y muy única, porque en el 2011 ya tenemos internet, ya estamos acostumbrados a redes sociales, pero aún no empezamos con el uso de teléfonos inteligentes, smartphone. Entonces, prácticamente estuvimos mes y medio todos los participantes sin acceso a internet, que creo que hoy en día es casi impensable. 45 días no incomunicados, pero sí con muchas limitaciones comparadas a lo que estamos acostumbrados hoy en día. Esto ahondó mucho en la formación de amistades, de tener pláticas muy específicas que tal vez muchas veces caemos en buscarlo solamente en internet en lugar de hacer el ejercicio de hablar con otras personas. En lo particular, este programa tuvo un impacto muy personal. En el 2011 fue este programa, termina el 2 de marzo y el 11 de marzo del mismo año ocurre el accidente nuclear en Fukushima. Yo decidí en el 2012 continuar con mi educación superior. Inicié un programa de maestría en la Universidad de Keio en Japón y me enfoqué en políticas públicas del uso de energía nuclear en Japón, ya que
Japón se volvió un país muy cercano para mí y eventualmente se convirtió en mi segundo hogar. Bueno, como yo ya les comenté, yo participé en el barco hace 4 años y bueno, para mí todo el proceso como tal es súper enriquecedor, desde el proceso de selección hasta que llegas a ir al barco. El proceso de selección, ¿por qué? Bueno, porque conoces a muchas personas, porque pasas por distintas etapas y ya saben la emoción de no saber si quedaron o no quedaron, de hacer distintas actividades como lo que comentamos del campamento, el voluntariado. Entonces, todo eso lo hace súper interesante. Y ya, si eventualmente llegan a quedar, esta parte del proceso de selección también está súper interesante, porque bueno, al fin y al cabo nosotros somos los que decidimos dónde nos vamos a juntar, cómo nos vamos a juntar, virtual, presencialmente, organizarnos, hacer las distintas actividades, conseguir patrocinios, bailar, cantar, pintar, hacer obras de teatro o las distintas actividades que ustedes decidan. Todo eso con distintos perfiles, desde ingenieros, diseñadores, cantantes. La verdad es que no hay un perfil como tal. Cada delegación es única y eso es lo que hace este programa tan interesante. Y el hecho de convivir con estas personas durante 4 o 5 meses en el proceso de preparación, sin duda hace que estas personas se conviertan en grandes amigos. Y eventualmente, bueno, cuando llegamos a Japón, pues esta es la cereza del pastel, digamos, estar allá y comenzar con las distintas etapas del programa, desde un homestay. En mi caso me tocó ir a Kanazawa, y ahí me tocó estar con una familia pues muy particular, la verdad, porque era una persona de El Salvador que hablaba, por supuesto, español, con una japonesa que hablaba español y que había estado en Latinoamérica. Y esta pareja me llevó a esquiar. Entonces yo nunca había visto la nieve. Estuvo pues muy interesante, me caí 1000 veces, pero pues yo no dejaba de estar ahí, ¿no? Intentándole. También fuimos a las aguas termales, que como sabrán, pues son muy distintas a las que estamos acostumbrados. Esto sin duda me gustó bastante, hasta ir, por supuesto, a las tiendas de 100 yenes para comprar distintos souvenirs. Y bueno, esto solamente era una parte del programa, el homestay. También, eventualmente, te subes al barco y empieza toda esta nueva etapa que está súper bonita porque si bien el programa es muy rígido y contiene muchas actividades y conlleva gran parte del día, en realidad, pues también hay una parte del tiempo que es libre, en la cual puedes convivir con las personas que vas conociendo ahí, que son personas, más de 200 personas en el barco, con los cuales algunos y algunas ni siquiera llegas a convivir nunca con ellas, a cruzar una palabra con ellos. Algunos, por supuesto, y algunas se convierten en tus principales amigos durante este mes y medio del programa. Pero realmente el día a día es muy interesante de este programa porque está muy bien planeado. Tienes algunos puertos en particular que se visitan. Cada programa, por supuesto, cambia. En mi caso me tocó ir a Sri Lanka, a la India y a Singapur. Y Sri Lanka, la verdad, es que pues yo no sabía mucho de este país. Por supuesto, lo investigamos antes de ir, pero ya estando allá fue una sorpresa. Es un país súper bonito, con una cultura bien padre y, y toda esta tradición estaba súper interesante, los mercados. Y Singapur, por ejemplo, también fue algo muy interesante y muy particular, porque por un lado es la parte moderna y por otro lado están los distintos barrios alrededor de esta parte moderna, desde el barrio chino, el árabe, y es ese contraste que a lo mejor no estamos tan acostumbrados, y por otro lado de repente ves el metro muy moderno. Entonces estos lugares que a lo mejor no hubiéramos conocido si no hubiera sido por el barco. Y ya eventualmente pues, estos puertos solamente los visitas durante unos días, haces actividades bien interesantes ahí,
Por ejemplo, en la India, recuerdo que me tocó ir con una asociación de mujeres que otorgaban créditos y se organizaban entre ellas en pequeños grupos y los créditos se utilizaban para comprar distintos materiales que necesitaban para el día a día, para el trabajo. Y estos créditos, una vez que eran pagados, pues el dinero iba a esta misma comunidad y para otorgar estos créditos se tenían que juntar entre varias personas que les daban soporte. Este sistema pues ya había crecido bastante y había apoyado a miles de personas en la India. Y ese programa, la verdad es que yo no lo conocía antes. Si no hubiera sido por este programa, no me hubiera dado cuenta de él. Y ya eventualmente, pues en los distintos puertos a los que asisten, hay una serie de actividades súper interesantes. Todos, por supuesto, las actividades van a depender de los distintos programas en los que se vayan escribiendo. Y eventualmente, pues el programa llega a su fin y hay que regresar a México. Y uno pensaría, bueno, pues aquí ya terminó todo. Pero no. Hay una asociación, que es la Asociación de Participantes, que es la que se encarga de mantener vivo este programa. Y por mantener vivo este programa me refiero a que se encargan de realizar el proceso de selección de las siguientes delegaciones una vez que México es invitado, así como también realizan programas de post-program activities para que todo esto que aprendimos en el barco lo llevemos a cabo, pero ahora aquí en México. Entonces, el programa, si bien a lo mejor dura un mes y medio, realmente nunca se acaba, porque seguimos aquí con ustedes, seguimos invitándonos, seguimos creando nuevas delegaciones para que, así como a nosotros Japón nos dio bastante, nosotros tratemos de seguir aportando un poquito de lo mucho que nos dieron. Entonces los invitamos a seguir nuestras redes sociales, a participar una vez que se abra la convocatoria y esperemos que alguno de ustedes sea el próximo o la próxima delegado o delegada. Muchas gracias por escucharnos. Hola, de nuevo, ahora ya hablando un poco sobre mi experiencia individual en el programa. Como mi compañero Luis, a mí me tocó participar en la edición 30 del programa SWAI, o sea, en SWAI 30, la cual se llevó a cabo hace 4 años, inició en enero del 2018 y concluyó en marzo de ese año. Una de las particularidades o aspectos especiales que tuvimos o que me tocó experimentar en el programa, el primero fue la estancia con la familia japonesa. Esta se llevó a cabo en la prefectura de Ishikawa y me tocó quedarme con una familia por 2 días. Y esto me sirvió para familiarizarme un poco con las actividades de la vida diaria y pues conectar con esta familia japonesa fue muy valioso para mí. Algo que me impactó mucho fue que desde Tokio a Ishikawa tomamos el tren bala, el Shinkansen, y esta fue una experiencia totalmente nueva para nosotras y nosotros en la delegación. Y en Tokio, cuando estábamos en NYC, en esta etapa de preparación, antes de embarcar, sucedió una de las nevadas más intensas que tuvo Tokio en los años recientes, o al menos eso es lo que nos platicaban nuestras compañeras y compañeros de Japón. También fue una oportunidad muy buena para conocer a las otras delegaciones y pues que empezaran estos primeros esbozos de las amistades que creamos o que generamos en el programa. Hicimos 3 visitas a 3 puertos a lo largo del programa, ya cuando estábamos a bordo. El primero fue Singapur, donde no hubo actividades oficiales, entonces tuvimos algunos ratos libres y esta parada fue sobre todo para que el barco pudiera abastecerse de agua y combustible, pero los 2 puertos donde sí tuvimos actividades oficiales, el primero fue en Kochi, India, que se encuentra en el estado de Kerala,
al sur del país, y el puerto de Colombo en Sri Lanka. En ambos puertos tuvimos oportunidad de establecer un diálogo con jóvenes universitarios, tuvimos una recepción oficial. En el caso de Sri Lanka, a la recepción oficial asistió el primer ministro de Sri Lanka. Y también se llevaron a cabo diversas visitas institucionales a ONGs, centros culturales u otros sitios de interés. Y también tuvimos algunos ratos libres para realizar visitas a templos y probar la comida local. Entonces esa parte también fue muy divertida. Y como parte de las reflexiones, creo que una reflexión que se quedó conmigo y que me ha acompañado a lo largo de 4 años, que eso es lo que llevo siendo ex participante, es que SWAY, el programa, es un regalo que se sigue dando conforme una vaya buscándolo. ¿A qué me quiero referir con esto? Es que sigo manteniendo contacto con mis amigas y amigos que conocí en el programa. He tenido oportunidad de recibir a muchas amigas y amigos de distintos países, ya sea Japón, Perú, Omán, en México. Y también yo tuve oportunidad de visitar Japón, y tuve el chance de reconectar con amigas y amigos de allá, a la vez que pude visitar otros lugares emblemáticos de Japón que no tuve oportunidad de visitar la primera vez, como Osaka, Kobe, Fukuoka, Oita. Entonces eso fue muy valioso, y también ha sido muy valioso conectar con esta comunidad de personas ex participantes en México y participar tanto en actividades importantes como lo fue el proceso de selección de la delegación de SWAY 32, que vino después, y ha sido la delegación más reciente, y poder vivir la experiencia del barco y reconectar con este espíritu del barco a través de las experiencias de personas que se fueron en ediciones de hace años y las personas que se acaban de ir. Entonces eso ha sido muy valioso también, poder vivir el barco a través de otras personas. Hola, soy Ángel Garza, tesorero de la mesa directiva de SWAY en México y miembro de la delegación número 32, delegación que participó del 10 de enero al 24 de febrero del 2020. A continuación, me tomo la libertad de contar un poquito sobre mi experiencia durante el programa. En esta ocasión fueron 11 los países participantes, los cuales son Bahrein, Brasil, Egipto, Japón, Kenia, México, Nueva Zelanda, Reino Unido, Perú y Sri Lanka. Y México tuvo la fortuna de tener su programa regional en la ciudad de Oita. Quisiera empezar por comentar que México tiene el privilegio de ser el país más invitado, siendo esta su 17ª participación. En esta edición, México tuvo el honor de ser el país anfitrión de la embarcación Nippon Maru en el puerto de Ensenada, Baja California, donde se realizaron actividades culturales y educativas representativas de nuestro país. De igual forma, creo que es importante comentar que es la primera vez en 30 años que el barco regresa a un puerto mexicano. Los primeros 4 días recuerdo muy bien que estuvieron repletos de emoción y expectativas, especialmente en la recepción de bienvenida, donde cada país presentó a sus miembros con mucho orgullo. De igual forma, nos presentamos con nuestro grupo de letra. Yo, en lo personal, fui miembro del grupo H. En la primera semana del programa viajamos al puerto de Yokohama para por fin abordar el barco que tanto estuvimos esperando. Esa semana tuvimos la ceremonia de partida y el Open Ship, donde familiares de la delegación japonesa y algunos exparticipantes se subieron al barco para conocer el lugar donde sus seres queridos estarían pasando la mayor parte del programa, así como también para conocer a sus compañeros de cabina y amistades que habían generado hasta el momento. En mi caso fue bastante interesante observar la convivencia entre la población japonesa y los demás delegados de otros países, pues pude observar siempre un ambiente de respeto y alegría entre todas las partes. También en lo personal fue bastante nostálgico, pues algunos miembros de la delegación mexicana de la edición número 30 y algunas de sus amistades
se encontraban en Japón realizando distintas actividades, por lo que aprovecharon para despedirnos y desearnos un buen viaje a través del Pacífico. Y bueno, y rumbo a nuestro protocolo. Pudimos ver la bandera mexicana y escuchar los gritos de despedida mientras nos alejábamos del puerto, lo que en consecuencia me llevó a reflexionar sobre la importancia de las relaciones entre los países, y en particular sobre la trascendencia que es unir a nuestras generaciones más jóvenes para asegurar una relación bilateral en todos los sentidos. Durante el programa fui participante del curso denominado como Cultural Heritage Preservation, algo así como preservación del patrimonio cultural. En dicho curso nos prepararon para enfrentar el continuo paso de la globalización, sin perder de vista nuestras raíces, así como buscar siempre la forma de mantener nuestra cultura sin entorpecer el camino a la modernización de las instituciones y de nuestras interacciones sociales. Del mismo modo, cada uno de los participantes dentro del barco tuvo que formar parte de un comité. Yo en lo personal fui miembro del comité de eventos, pero cada participante podía pertenecer a uno distinto. En dicho comité estuvimos a cargo de la logística para el cambio de cabinas, la cena de clausura y el día deportivo. Durante las actividades del programa hay una que es en específico la más importante, que son las presentaciones nacionales, que sirven como muestrario de cada país, en las que cada delegación realiza una presentación teórica y cultural. La delegación mexicana elaboró un pequeño sketch en el que se abrevió y narró la historia de nuestro país, desde las culturas prehispánicas y hasta las Olimpiadas de 1968. Dicha presentación nacional la finalizamos con la interpretación de dos bailes folclóricos, La Bruja y El Sol de la Negra, de los estados de Veracruz y de Jalisco respectivamente. Y bueno, después de 3 semanas, por fin tocamos puerto en nuestro primer port of call, que fue Hawái. Fue por tan solo unas horas, pues realmente estábamos ahí cargando combustible, y fueron aproximadamente 6 horas, donde tuvimos la oportunidad de conocer los alrededores del país estadounidense. Y bueno, tan solo un par de días después llegamos a México, en particular al puerto de Ensenada, alrededor del 30 de enero. Nos recibieron con música, bailes y coreografías nacionales. La delegación mexicana siempre tuvimos muy en claro la responsabilidad que significaba ser el anfitrión, por lo que nuestra preparación siempre fue con la intención de entregar nuestro mejor desempeño para representar a nuestro país. Durante este tiempo, el cual considero de mayor trascendencia para nosotros dentro del programa, tuvimos algunas charlas sobre migración y la situación actual de México. Fue nuestra responsabilidad mostrar un México distinto al que normalmente se muestra en medios de comunicación y de entretenimiento, por lo que organizamos espacios dentro del barco para responder todas las preguntas que se generaron durante nuestro viaje, en particular durante nuestra visita al muro fronterizo entre nuestro país y Estados Unidos. Todas las experiencias descritas en esta presentación demuestran cómo un programa internacional bien organizado y con la planificación adecuada puede tener un alto impacto en la juventud mundial, generando lazos basados en nuestra humanidad y mucho más allá de nuestras diferencias. A nombre de la Asociación Mexicana de Exparticipantes, agradecemos a la Embajada de Japón en México por este espacio y esperamos que todas nuestras experiencias aquí presentadas motiven a más personas jóvenes a aplicar a este programa. Les agradecemos infinitamente por su atención.